Bienvenidos, hoy quiero hablarles de algo que quizás no muchos reflexionan. ¿Qué tanto ha cambiado nuestra querida República Dominicana en las últimas décadas? Si naciste a finales de los 90 o después, probablemente conociste un país muy diferente al que vivieron nuestros padres y abuelos. Y aunque no todo es perfecto, los avances que hemos logrado como nación son impresionantes. ¿Listos para este viaje en el tiempo? No olvides darle like y comentar tu opinión al final. No podemos hablar de los avances de la República Dominicana sin recordar una de las épocas más oscuras de nuestra historia, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Desde 1930 hasta su asesinato en 1961, Trujillo gobernó el país con mano de hierro, controlando todos los aspectos de la vida dominicana. Aunque durante su régimen se construyeron obras importantes, como carreteras y sistemas de riego, estos avances estuvieron marcados por la opresión, el miedo y una corrupción desenfrenada. Trujillo enriqueció a su familia mientras empobrecía al pueblo, y cualquier oposición era brutalmente silenciada. Se estima que miles de personas murieron o desaparecieron bajo su régimen, incluyendo las víctimas de la tristemente famosa Masacre del Perejil, en la que más de 20.000 haitianos fueron asesinados por órdenes directas de Trujillo. Pero no todo fue silencio. Héroes como las hermanas Mirabal se levantaron contra la tiranía, pagando el precio más alto por su valentía. Su sacrificio inspiró a generaciones futuras a luchar por la libertad. Hoy recordamos esta etapa como un recordatorio de lo que nunca debemos permitir que se repita. Y aunque el país ha avanzado desde entonces, siempre debemos tener presente que la democracia y la justicia son conquistas que debemos proteger cada día. Tras la Revolución de Abril de 1965 y la intervención militar de Estados Unidos, Balaguer asumió el poder en 1966, prometiendo paz y estabilidad en un país dividido. Durante su mandato se impulsaron grandes obras de infraestructura, como carreteras, escuelas y represas, pero la riqueza quedó concentrada en unos pocos, mientras la pobreza seguía afectando a la mayoría. Los 12 años fueron marcados por una fuerte represión contra opositores políticos, incluyendo desapariciones, asesinatos y torturas a manos de grupos como la Banda Colorada. Al igual que Trujillo, Balaguer promovió su figura como líder indispensable, llegando a controlar los medios de comunicación y utilizar el clientelismo político para perpetuar su poder. La desigualdad y la falta de oportunidades provocaron tensiones sociales crecientes, lo que llevó a miles de dominicanos a emigrar, especialmente hacia Puerto Rico y los Estados Unidos. En 1978, el control de Balaguer llegó a su fin con la victoria del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y Antonio Guzmán, marcando un respiro para la democracia, aunque su influencia se mantendría en años posteriores. La victoria de Antonio Guzmán marcó el final de los 12 años de Balaguer y abrió un nuevo capítulo para la democracia dominicana. Por primera vez, el poder cambió de manos pacíficamente, sentando las bases para elecciones más transparentes. Durante el gobierno de Guzmán, se redujo significativamente la represión política. Esto permitió mayor libertad de expresión y organización, lo que ayudó a fortalecer movimientos sociales y gremiales.
Guzmán impulsó programas enfocados en mejorar las condiciones del campo, que históricamente había sido marginado. Aunque no resolvió todos los problemas, fue un paso importante hacia una mayor equidad. Aunque la victoria del PRD marcó un cambio histórico, el gobierno de Guzmán enfrentó divisiones internas dentro del partido. Estas luchas de poder dificultaron la implementación de políticas consistentes y fragmentaron el apoyo al liderazgo presidencial. A pesar de los esfuerzos por beneficiar al campo, el alcance de las reformas agrarias fue limitado. Muchos campesinos esperaban más apoyo en términos de distribución de tierras y recursos, lo que generó descontento en las zonas rurales. Aunque Guzmán buscó mantener la transparencia, la corrupción no desapareció. Algunos miembros de su administración estuvieron involucrados en prácticas cuestionables, lo que erosionó la confianza de la población. El suicidio del presidente Guzmán en 1982, poco antes de finalizar su mandato, fue un evento que conmocionó al país. Este trágico hecho dejó dudas sobre las presiones políticas y personales que enfrentó durante su presidencia, mostrando la complejidad de liderar un país en transición democrática. El gobierno de Antonio Guzmán fue un momento clave para la democracia dominicana, pero no estuvo exento de desafíos. Al reflexionar sobre esta etapa, podemos entender que el progreso político no siempre viene acompañado de estabilidad económica o social, y que la democracia requiere compromiso constante. Tras la trágica muerte de Guzmán, Salvador Jorge Blanco asumió la presidencia con la promesa de continuar las reformas democráticas. Sin embargo, su gobierno estuvo marcado por una grave crisis económica, escándalos de corrupción y tensiones sociales que culminaron en protestas masivas y enfrentamientos violentos en 1984. En 1986, Joaquín Balaguer regresó al poder con un enfoque en la estabilidad y la construcción de obras públicas. Sin embargo, su nuevo mandato estuvo acompañado de denuncias de fraudes electorales y represión, especialmente en 1994, donde su reelección fue muy cuestionada. Este contexto llevó a la firma del Pacto por la Democracia, que acortó su periodo y allanó el camino para la alternancia política. Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana, llegó al poder con una visión modernizadora y promesas de globalización. Durante su primer mandato se impulsaron grandes proyectos de infraestructura, pero también comenzaron las críticas por el endeudamiento externo y las desigualdades persistentes. El gobierno se enfocó en fortalecer la inserción del país en la economía global, promoviendo tratados de libre comercio y fomentando las zonas francas, lo que incrementó las exportaciones, pero también dejó cuestionamientos sobre la sostenibilidad de estos modelos. Aunque hubo avances visibles, el aumento del endeudamiento externo y la percepción de que los beneficios no alcanzaban a todos los sectores de la sociedad fueron críticas recurrentes. Esto planteó dudas sobre la equidad en el modelo de desarrollo del PLD. Leonel buscó alianzas estratégicas, incluyendo con el PRSC de Joaquín Balaguer, lo que permitió su llegada al poder, pero también generó tensiones internas en el PLD y críticas de quienes veían esta alianza como un retroceso democrático. El primer gobierno del PLD fue un periodo de transformación que sentó las bases para el modelo de desarrollo que el partido continuaría en años posteriores. Sin embargo, los desafíos de inclusión social y sostenibilidad económica quedaron como tareas pendientes. El PRD regresó al poder con Hipólito Mejía, cuyo gobierno enfrentó el colapso del sistema bancario en 2003, una de las peores crisis económicas de la historia dominicana.
El gobierno de Mejía destacó por su enfoque en políticas sociales y desarrollo rural. Se implementaron programas como Plan Social de la Presidencia y subsidios agrícolas, con la intención de mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables. Además, se creó el Seguro Familiar de Salud como parte de la reforma al sistema de seguridad social, un paso significativo hacia la cobertura médica universal. En términos democráticos, Mejía mantuvo un clima de relativa apertura y tolerancia política, permitiendo la crítica y el debate público. El mayor desafío de su gestión fue la crisis financiera de 2003, causada por la quiebra de 3 importantes bancos, Baninter, Bancrédito y el Mercantil, lo que desató una recesión económica, una inflación descontrolada y la pérdida masiva de empleos. La respuesta del gobierno, aunque necesaria, se centró en rescatar a los bancos afectados, lo que incrementó la deuda pública y dejó a muchos ciudadanos empobrecidos. Además, su decisión de modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial generó divisiones internas en el PRD y descontento generalizado. El gobierno de Hipólito Mejía es recordado como un periodo de contrastes. Por un lado, impulsó iniciativas sociales significativas y fortaleció algunos sectores productivos. Por otro, su administración quedó marcada por la crisis bancaria, el debilitamiento institucional y una economía en declive, factores que contribuyeron a su derrota electoral en 2004. Este periodo dejó lecciones importantes sobre la importancia de la transparencia y la estabilidad en la gestión económica. Leonel regresó al poder con un enfoque renovado en megaproyectos, incluyendo el Metro de Santo Domingo, y políticas para atraer inversión extranjera. Sin embargo, estos logros vinieron acompañados de un aumento significativo en la deuda pública y acusaciones de corrupción en proyectos emblemáticos. Con Danilo Medina, el PLD consolidó su dominio político. Se implementaron programas sociales como la tanda extendida en educación, pero su gobierno también estuvo marcado por escándalos de corrupción de gran escala, como el caso Odebrecht, y una creciente concentración de poder que debilitó las instituciones democráticas. Aunque los gobiernos del PLD lograron estabilidad macroeconómica y mejoras en infraestructura, los críticos señalan que esto se hizo a costa de una creciente desigualdad, corrupción sistémica y falta de independencia en el sistema judicial. El gobierno de Luis Abinader, iniciado en 2020 bajo circunstancias excepcionales, debido a la pandemia del COVID-19, ha tenido luces y sombras que merecen análisis. El manejo de la crisis sanitaria fue ampliamente reconocido, destacándose la implementación de un programa de vacunación eficiente y la recuperación del turismo tras los efectos devastadores del COVID-19. Esto ha contribuido a que los empleos vuelvan a niveles prepandemia. Logros sociales. Se han entregado más de 88,000 títulos de propiedad y mejorado las condiciones salariales de policías, médicos y pensionados. Además, el transporte escolar ha beneficiado a miles de estudiantes, y los embarazos en adolescentes han disminuido de manera significativa en los últimos años. La reforma aduanera y el aumento de recaudaciones han sido puntos positivos, junto con los esfuerzos por reducir los ilícitos en las compras estatales. Sombras. La inflación, uno de los principales desafíos, ha afectado significativamente a la población. La canasta básica sigue siendo inaccesible para muchos, lo que aumenta el descontento social. La criminalidad y los accidentes de tránsito siguen siendo temas críticos que no han sido enfrentados con políticas públicas contundentes. Más del 55% de la población reporta sentirse insegura. Aunque se destinó el 4% del presupuesto a educación, los resultados en calidad educativa han sido limitados. En salud mental y derechos humanos, los avances han sido escasos o incluso se han reportado retrocesos. En resumen,
La administración Abinader muestra avances significativos en áreas críticas, pero enfrenta retos estructurales que reflejan la complejidad de liderar un país con demandas crecientes y recursos limitados. Esto ofrece un balance necesario para entender el panorama actual y evaluar cómo se pueden consolidar los logros mientras se abordan los desafíos pendientes. Desde la transición democrática con Antonio Guzmán hasta el actual gobierno de Luis Abinader, la República Dominicana ha recorrido un camino lleno de logros, pero también de desafíos. Para las nuevas generaciones es esencial reflexionar sobre estas etapas para construir un futuro más transparente, inclusivo y equitativo. Analizando la cosa.